Conocí a Ignacio del Río, según recuerdo, hacia principios de la década de los años 70 del siglo pasado. Después de tratarlo y conocerlo un poco más, le dije que si quería venir como becario al Instituto de Investigaciones Históricas, del cual yo era director. Él me dijo que le encantaba la idea y se vino. Al venir aquí, me mantuve en contacto con él, no solamente porque era becario, sino porque le dirigí la tesis de licenciatura en Historia. Su tesis versó sobre lo que llamó él el régimen jesuítico en Baja California, es decir, la presencia de los misioneros jesuitas. Su tesis fue de veras notable, tan notable que cuando presentó su examen, alguno de los sinodales decía, pero esta tesis sería buena para un doctorado. A partir de entonces, seguí de cerca sus trabajos, se incorporó ya de plano como investigador de tiempo completo a este Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, y aquí laboró siempre en torno al tema de Baja California. Después de trabajar durante 2 años en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, donde estuvo a cargo de la catalogación del archivo franciscano, en 1971 Ignacio Alejandro del Río Chávez ingresó como investigador al Instituto de Investigaciones Históricas, donde continuó con sus trabajos sobre el noroeste de México en la época colonial. Su incansable labor dio como fruto varias publicaciones ahora esenciales para el estudio histórico de ese territorio, entre las cuales podemos mencionar Conquista y Aculturación en la California Jesuítica 1697-1768 y A la diestra mano de las Indias, Descubrimiento y Ocupación Colonial de la Baja California. En esas obras están plasmadas 2 características que marcarían la personalidad intelectual de Ignacio del Río. Por un lado, su interés por conocer el múltiple impacto que las fundaciones misionales de los padres ignacianos tuvieron en la población aborigen de la península de California. Por otro, la importancia que le asignó al discurso histórico como elemento central en el trabajo del historiador. Además, Ignacio del Río convergió en el instituto con otros historiadores con quienes compartía su pasión por el estudio de la historia del norte de México. De ese modo, y como consecuencia natural, a los pocos años de su ingreso fundó, junto con Sergio Ortega y Noriega, el Seminario de Historia del Norte de México. Bueno, pues este seminario surgió cuando encontramos que Nacho y yo teníamos los mismos intereses, es decir, por la historia del norte, del noroeste principalmente. Y empezamos a platicar. Los dos teníamos proyectos de investigación referente al norte. Entonces empezamos a platicar y ahí surgió la idea de formar un seminario. El primer trabajo grande que empezamos a enfrentar los 3 fue la investigación de la historia de General de Sonora. Ese fue un proyecto impulsado por el gobierno del estado de Sonora. Nosotros primero nos reuníamos y nos estábamos reuniendo casi cada semana, los integrantes de cada equipo, y discutíamos el proyecto. Y luego hicimos que resultara una historia continua, no por entregas, ¿no? Y si no salió, lo pueden ver, ahí está en la biblioteca, la historia
colonial de Sonora, cómo corre la narración desde la llegada del primer español a Sonora hasta la independencia. Yo creo que ese fue el mejor logro que tuvimos como seminario. De ahí también, de ese seminario, salieron varias tesis de maestría y de doctorado. Compañeros que habían trabajado con nosotros en distintas partes de la historia de Sonora hicieron su tesis, ampliando y dándole forma a la parte que les había tocado, y han salido muchos libros de ese mismo ensayo. Al abrigo de ese seminario florecieron trabajos de investigación y se formaron historiadores que participarían en la renovación de los estudios del norte de México, estigmatizada hasta entonces por ser una historia de campanario, como la ha calificado Luis González y González, para dar paso a la integración de una historiografía académica. En esa reconfiguración, Ignacio del Río aportó no solo estudios monográficos, sino también reflexiones de gran calado, como fue la confección de una perspectiva de estudio historiográfico a partir del concepto región, pues el análisis regional es un procedimiento metodológico válido que considera el espacio como realidad histórica, como continuidades y rupturas, susceptible de ser delimitado en regiones como un modo de construcción de posibles universos de análisis. De esa manera, la historia regional recupera el dato del espacio para vincularlo a la totalidad nacional en un ir y venir de la región a la totalidad y viceversa. La actividad intelectual de Ignacio del Río se caracterizó por una acuciosa labor en archivos, una impronta docente y la constante reflexión sobre el oficio de historiar. Él fue, antes que otra cosa, un historiador comprometido con la historia y con su sociedad. En Ignacio del Río se integran, como un todo armonioso, la palabra justa en el discurso histórico y la responsabilidad social del historiador.